Que ya llega con esta boca es mía. ¿Cómo andas, Jaime? Una serpiente de madera lo saluda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás? Y le das es lo único que sé. Lo único, después no le das más corte, ¿no? Y no, ¿y qué voy a hacer? Me tengo que preocupar por ser pisciano, por ser serpiente, andás a ver. Demasiados problemas. Bueno, muy bien. Cuando comenzamos todos esta boca mía que tenemos mucho debate. Sí, cuando todos sabemos, y vos más que nadie, que sos un gran lector y gran presentador de libros, que los horóscopos en muchos diarios durante años los hacían periodistas a los que le decían, dale, haz el horóscopo. Sí, yo ahí recurriría a los años de prensa que tiene Graciano Pascale, que seguramente debe saber. Capaz que hasta hizo alguna vez algún horóscopo cuando trabajaba en algún diario. El gran César Dicandia. El gran César Dicandia ha reconocido que sin saber nada tuvo que escribir horóscopos en algunos diarios. Bueno, no vamos a estar revelando secretos a esta altura. ¿Cuánta gente habrá cambiado su día a día por el horóscopo del diario escrito por César Dicandia o Graciano Pascale? Imagínate. Abrazo. Bueno, que pasen bien. Chau, chau. Muy bien, buenas tardes a todos. Comenzamos esta edición de Esta Boca es Mía. Tenemos temas de interés y de mucho debate para compartir con todos ustedes aquí en vivo desde la tele. Le digo a los compañeros de aquí que hoy empieza el año nuevo chino, por eso es porque alguno me miraba con esto del año del chancho, es este año del año del chancho. Bueno, señoras y señores, les decía que hay muchos temas de interés y de debate para compartir en Esta Boca es Mía, así que vamos al primero. Vamos a tener a dos legisladores para debatir el tema Venezuela. Obviamente ustedes recién veían en Telemundo las novedades vinculadas al tema. Por un lado tenemos las declaraciones del presidente Maduro a la televisión española, pero también por otro lado el presidente autodesignado, de alguna manera, Juan Guaidó, que hizo mención a ese posible desvío de dinero hacia Uruguay a través del Bandes, y por supuesto también la expectativa vinculada a lo que será esta cumbre, esta reunión internacional el próximo jueves aquí en Montevideo, para tratar de comenzar a delinear cuáles son las posibles salidas a la crisis venezolana. Vamos a presentar el tema y ya tenemos a nuestros invitados. Esto se arregla por la vía de la verdad. En Venezuela hay un solo presidente en ejercicio, que tiene las facultades y los poderes económicos, institucionales, gubernamentales, militares, policiales. Yo ejerzo el gobierno todos los días. ¿Qué probabilidades hay de que la situación en Venezuela acabe en una guerra civil? Todo depende del nivel de locura y de agresividad del Imperio del Norte y de sus aliados de Occidente. No depende de nosotros. Nosotros sencillamente vivimos en nuestro país. Pedimos que nadie intervenga en los asuntos internos, Jordi. Y nos preparamos para defender a nuestro país. Defender a nuestro país. Precisamente esta semana usted ha ordenado crear 50.000 unidades populares de defensa. Sí, correcto. Son medidas que no invitan al optimismo. Es el pueblo organizado como miliciano, en su barrio, en su fábrica, en la universidad, en los distintos espacios. Son cuerpos de combatientes. Ya tenemos... ¿Tienen armas estos cuerpos? Tienen acceso al sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No aceptamos ultimátum de nadie. Guaidó pidió a Uruguay en conferencia de prensa que bloquee el ingreso de dinero desde Venezuela. Están tratando de mover desde Bandes un dinero que estaba en una de las cuentas a Uruguay. Entonces, el llamado es a Uruguay en este caso, a que no se presten para que roben de parte del dinero. Podemos estar hablando entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. El legislador no dio más detalles de su denuncia, pero agregó que además el chavismo planea robar la ayuda humanitaria que envían a Estados Unidos, Canadá y otros países. Guaidó volvió a instar a las Fuerzas Armadas a que dejen de respaldar a Maduro y se sumen a la oposición, que se declara en legítimo uso del poder. Soldado de la patria, el momento es este, insistió Guaidó, quien pide a los militares que custodien la ayuda que llega del exterior y que abran un corredor humanitario en la frontera. Simplemente algunas pinceladas de las últimas horas sobre un tema que ya tiene un buen tiempo y del cual se han ido sucediendo las novedades y las polémicas justamente casi que minuto a minuto. Hoy estamos recibiendo para el debate, junto a nuestro panel y nuestra tribuna, a dos legisladores, el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, 26 de marzo, bienvenido diputado, y el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, bienvenido diputado. Bueno, Rubio, ¿cuáles son las primeras impresiones, sobre todo por los últimos movimientos que ha habido, esta denuncia de Guaidó, esas declaraciones que yo veía que su cabeza asentía cuando Maduro hablaba de la organización de esas milicias populares? Sí, estamos en un momento crítico para Venezuela y América Latina
ante la insanía del presidente Trump, que corrido de Siria, corrido de Afganistán, precisando de una guerra y desesperado por el petróleo, ha lanzado una ofensiva permanente y creciente contra Venezuela. Acompañado de algunos países claros, ¿verdad? Iván Duque, sucesor de Álvaro Uribe, el presidente del narcoparamilitarismo de Colombia, de Bolsonaro, un demócrata de ley, si los hay, que ganó las elecciones. En términos democráticos eso no lo niego, digo, su postura frente a la vida, frente a los indígenas, frente a los negros, frente a los homosexuales. O sea, esta es la gente que acompaña la ofensiva guerrerista de Trump. Y aquí no se trata de si me gusta o no me gusta Maduro. Aquí se trata si me gusta la guerra o si peleo por la paz. Si defiendo la soberanía de los pueblos y el derecho a autodeterminarse. O si nos embarcamos a acompañar, como mucha gente acompañó en la invasión a Libia de Gaddafi, gritando viva la democracia. Yo miraba hoy un video de Trump en campaña electoral, criticaba a Obama por no haber negociado antes de invadir Libia cuánto petróleo le tocaba. Pero dicho descaradamente, esa es la concepción de la ayuda humanitaria de Trump, de la democracia de Trump y de los intereses económicos que defiende. Entonces estamos ante una situación crítica. Por eso me parece importante la reunión del jueves en Uruguay. ¿Usted está de acuerdo con la posición uruguaya? Estamos de acuerdo a buscar una salida de paz. Nosotros decimos reconociendo la institucionalidad que hoy hay en Venezuela. Hay un gobierno legítimo y un presidente autoproclamado que, para que el público uruguayo entienda, es presidente de la Asamblea Nacional ahora, no porque fuera el más votado. Es del partido de Leopoldo López, que está preso por terrorista. Acá, cuando dicen Leopoldo López preso, murieron cientos de personas en las guarimbas promovidas por López. Acá un chiquilín rompió un vidrio en una manifestación contra Bush y se comió a un niño preso. Y todos aplaudían porque había roto un vidrio. Entonces, es del partido de Leopoldo López. No fue el más votado. Le tocó en el turno de sucesión de presidentes de la Asamblea Nacional a él. Y ahí, en una acción orquestada, obviamente, desde Estados Unidos, se autoproclama presidente. No tiene ninguna legitimidad. Es como que el diputado Gandini, que nunca lo va a hacer, aprovechando que era presidente de la Cámara de Diputados, fuera a la plaza y dijera, soy el presidente. Claro, sí, tenía el apoyo de Trump atrás, de tu vecino Duque, de En realidad Bolsonaro. no es Gandini, ¿no? En realidad es el candidato más votado en ese momento. No, Digamos, lo que dice la Constitución. no. Es el que le tocó ser presidente de la Asamblea Nacional después de otros presidentes. Tuvo Britos antes, ¿no? Britos, creo, Julio Brito. Van rotando todos los años. Cuando le tocó, largó. Es del partido Voluntad Popular. Es así, de Leopoldo López. Entonces, es ilegítimo, es absolutamente autoproclamado sin ninguna legitimidad y pretende subvertir el orden y derrocar a un presidente que fue electo. Entonces, nosotros decimos, negociemos, involucremos a todos en una salida de paz, evitemos la intervención militar, porque la ayuda humanitaria que hoy está llegando de manos de Estados Unidos está armando los corredores para la intervención. A ver, todos acá conocen la historia de las ayudas humanitarias. Conocemos la de Haití, por ejemplo, ¿no? La ayuda humanitaria de Haití. Que incluso lo que era ayuda humanitaria, lo que dice Guaidó, que se la va a robar Maduro, veamos el antecedente de Haití. La Fundación Clinton era el vehículo de la ayuda humanitaria a Haití. Fue denunciado en Haití por un periodista que ya no existe, porque apareció muerto, que solo el 0,9% de la ayuda humanitaria llegó a los haitianos. Un 9 y pico por ciento se la llevaron los del gobierno haitiano. El resto se lo robó la Fundación Clinton. Entonces, esa es la ayuda humanitaria que mata a Estados Unidos. No es para los pueblos, es para negociar, para manejar y para abrir un camino a la intervención militar. Estamos ante una eminente intervención militar yanqui, apoyado por Colombia, por Brasil, en Venezuela. Quien esté de acuerdo con eso, bueno, que lo diga. Nosotros estamos en contra. Diputado Goñi. A mí me duele mucho lo que está pasando en Venezuela. He acogido muchos venezolanos desde que empezaron, hace más de 4 años que empezaron a llegar venezolanos a mi entorno, incluso familiar. Yo estoy acogiendo en viviendas a muchos jóvenes que, teniendo todo en Venezuela, todo, próximo a recibirse, con cargos incluso de gobiernos municipales, tuvieron que huir de la forma
más difícil. Vinieron acá a Uruguay sin nada, por eso yo tuve la oportunidad, el privilegio de acogerlos. Y hoy tenemos una relación con muchísimas, todos los días van viniendo nuevos jóvenes disparando, huyendo de, en muchos casos, de represión y incluso de cárcel. No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice la ONU. Hay más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones de muerte, crímenes. Hay más de 1.000 presos políticos. Todos los días hay represión, incluso de niños. Está denunciando la ONU y Amnistía, niños encarcelados. Sin perjuicio de todo lo que está pasando, que se mueren todos los días venezolanos porque no tienen los antibióticos más simples, más sencillos. Me duele mucho. Yo fui en el 2015 a Venezuela en la elección, la última elección democrática que hubo, libre, y a mí, que era legislador de otro país, que tenía un cartelote grande que decía Observador Internacional, a mí me hicieron de todo las Fuerzas Armadas. Me empujaron, me tiraron al piso, me encajaban las metralletas en mi cabeza, a mí y a otros legisladores. A mí no me contaron, 2015, así todo fue la última elección donde mayoritariamente ganó por un amplísimo margen lo que hoy integran además gran parte de la Asamblea Legislativa de Venezuela. Pero me duele mucho más, porque también me duele mucho más Uruguay. El papel que, entre otras cosas, lleva a que estemos bajo sospechas de hace un buen tiempo, pero que terminan con este tipo de denuncias que indudablemente tienen fundamento. No sé si los 1.000 millones, 50, o sea, nosotros, yo, hace 4 años que vengo denunciando en el Parlamento, no de ahora, 4 años. Yo entré como legislador en el 2015. A los 2 meses que entré, pedí una investigadora por los casos del fondo y dije, negocios oscuros con Venezuela. Después pedimos una investigadora con el diputado Trovo para investigar, a ver si todas estas cosas eran ciertas o no. Para además, entre otras cosas, limpiar el nombre de Uruguay, porque había estado el presidente Mujica metido hasta acá haciendo negocios con el propio Maduro. Entonces, se nos negó la posibilidad de la investigación parlamentaria. Después fuimos a la justicia penal y permanentemente estamos, naturalmente, desde un lugar que no es el más fácil. ¿Usted tiene pruebas de esos negocios con Venezuela? ¿Maneja información? Los indicios están sobre la mesa. Bueno, acá el Bandes, por decir algo, que se está en la denuncia ahora, estuvo presidido, no sé si sigue hasta ahora, pero hasta hace unos pocos meses, por un señor Serpa, que estaba requerido en el mundo entero vinculado al narcotráfico, al crimen organizado. Es decir, entonces, de que los hechos están, los indicios son claros. El fiscal en su momento, en primera instancia con las denuncias con Venezuela, dijo, bueno, pero todo se hace desde Venezuela. Sí, bueno, desde Venezuela se hace una parte, digamos, porque indudablemente todos los miles de millones de dólares que está manejando y sigue manejando el gobierno de Venezuela, que se expropió todo, que son los negocios que hizo con Uruguay y que financió una cantidad de actores, todos esos que iban permanentemente a Venezuela, financiaron negocios, algunos que nosotros sí hemos presentado muchas pruebas, el caso de Envidrio. Es decir, Venezuela le dio más de 14 millones de dólares, estos mismos gobernantes, a una empresa que no presentaba ningún tipo de viabilidad. Le dio 14 millones de dólares que todavía no hemos podido averiguar su origen. ¿Y usted cree que la posición uruguaya de neutralidad tiene que ver con el silencio del gobierno uruguayo está comprado, pero no lo digo ahora, no lo digo porque Guaidó dice ahora. Yo hace 4 años que lo vengo denunciando. Y lavado de activos, pero por supuesto que Venezuela regó, y por supuesto que Venezuela, lo que pasó con ANCAP, regó de millones y millones de dólares de fuente ilícita, y todos esos negocios llevaban una corrupción y una coima enorme, no sé si llega a 1.000 millones, pero enorme, de muchísimos millones, de todos estos gobernantes que hoy, en todos los países del mundo que están investigando, aparecen gobernantes con cuentas bancarias de decenas y decenas de millones de dólares. Eso, ¿qué más prueba quiere que eso? Bien, 1 minuto para cada uno de los panelistas antes de la pausa, Alfredo. Venezuela duele y Venezuela, para mí, como está planteada la situación, o se va al diálogo o se va a la guerra. Y yo creo que la guerra no es buena. A mí me parece muy importante que este intento que inicia México
y Uruguay de diálogo, que hoy por hoy están 8 países europeos, van a participar, y no son paisitos, vamos a entender, no es España, es Inglaterra, es Francia, es Italia, es Suecia, es Holanda, es decir, no son republiquetas. Y está Costa Rica, también de América Latina, creo que Bolivia. Entonces, a mí me parece que la opción tiene que ser el diálogo. A mí Maduro no me gusta, no Maduro en prenda, nunca me gustó y no es de ahora. Ahora, me parece muy mezquino tratar de justificar la actitud de diálogo que impulsa Uruguay con que están poco menos que comprados con guita venezolana. Eso me parece una canallada. Pascale. Venezuela se ha convertido en un problema interno de la política uruguaya. Ha dejado de ser una crisis que uno puede mirar más o menos de cerca, más o menos de lejos, en función de los criterios que cada uno tiene para observar la política internacional, para convertirse en un problema de política interna. Lo era desde hace algún tiempo. Recuerdo cuando el semanario Brecha, a comienzos del primer gobierno del presidente Vázquez, publicó un amplio informe sobre el famoso fondo Artigas-Simón Bolívar, donde algunos de los negocios que hoy el ex canciller de México, Castañeda, hizo referencia, ya en esa información de Brecha de hace más de 10 años se publicaron. Después Brecha se llamó silencio y nunca más investigó nada. Ya en aquel momento habían indicios, pero hoy es un problema de política interna del país. Hoy el Uruguay está dividido internamente por un problema que al principio era ajeno y lejano, y hoy es un problema de política interna. Y el gobierno uruguayo, que siguió muy equivocadamente la crisis de Venezuela, no leyó correctamente que había comenzado el 23 de enero un periodo de transición en Venezuela. La experiencia del diálogo había fracasado rotundamente en el año 2016 en Santo Domingo y ese camino ya estaba agotado. En ese camino participó un sector importante de la oposición. Hoy la oposición venezolana, si hablamos de diálogo precisamos dos, hoy la oposición venezolana no está abierta a participar porque ya vivió la experiencia del fracaso más absoluto. Por lo tanto, la lectura que hizo Uruguay fue equivocada. Y hoy, además de todo eso, de una lectura equivocada que propios diplomáticos profesionales hoy le están diciendo a la conducción de la política exterior, el Uruguay perdió la oportunidad de encontrar una política exterior de Estado en un tema que podría haber unido al Uruguay, porque yo estoy seguro que hay gente de buena voluntad en todos los partidos, que podría incluso hasta haber entendido, los primeros pasos que dio el gobierno del Frente Amplio con Venezuela. Yo creo que lo podría haber entendido. Pero perdió la oportunidad de encontrar una política exterior, una política común. Y hoy el Uruguay está dividido internamente por un problema que empezó siendo ajeno y que hoy, por las cosas que hemos conocido y por las cosas que vamos a conocer, es un problema interno del país. Seguimos hablando de Venezuela, completamos la opinión del panel luego de la pausa, el debate de la tribuna y nuestros invitados. Ya venimos.